Comandante, en la prensa europea se habla de un comunicado suyo en términos de ruptura con la revolución cubana. ¿Qué puede decirnos sobre esta? Las agencias noticiosas, tanto nacionales como internacionales, que dominan los medios de comunicación de masas, pueden decir lo que a ellas se les antoje y fundamentalmente pueden servir de instrumento de los planes de guerra psicológica tanto del ejército venezolano como de las fuerzas imperialistas cuando se trata de difamar a los movimientos revolucionarios y a los mismos revolucionarios. Esa supuesta declaración atribuida a mí, en el que se emiten conceptos injuriosos contra la revolución cubana y contra dirigentes revolucionarios de Venezuela, es completamente falsa. Nosotros emitimos a raíz de eso un acuerdo, un comunicado, para que fuera publicado por la prensa nacional e internacional, y sin embargo no lo publicó. Claro está, no les interesaba, por cuanto el fin que habían perseguido originalmente era el de crear confusión entre los revolucionarios, crear confusión en el pueblo, para así poder aplicar mejor su política de agresión contra los pueblos y contra los movimientos de liberación. Nosotros, el movimiento FLN-FAL, sostenemos nuestra política internacional en relación a el desarrollo del comunismo en el mundo y a los movimientos de liberación, y si surgen diferencias con algunos hermanos de otros países, tratamos de ventilar estas diferencias desde un punto de vista fraternal, en discusiones que más bien esclarezcan la verdad, y en modo alguno nos vamos a prestar para que la propaganda internacional haga, o las agencias internacionales al servicio del imperialismo puedan sacar partida en beneficio de este imperialismo y en contra de la revolución. El caso que se plantea es el siguiente. En diciembre del año pasado se firmaron unos acuerdos con el Frente Guerrillero Antonio José de Sucre y fueron dados a la publicidad, pero la prensa los tergiversó y le agregó esa serie de otras cosas que confundieron a la opinión mundial, especialmente pues en Europa y también en América. En lo relativo pues a lo planteado por las agencias sobre nuestra ruptura con la revolución cubana, sobre nuestra ruptura con la jefatura de ese movimiento y particularmente con el comandante Fidel Castro, debemos decir algunas cosas para que sean oídas y así por este vehículo más veraz, más certero, puedan conocer nuestra verdadera opinión. Ante todo, debemos los venezolanos referirnos a algo que siempre está planteado entre nosotros, y es el que, independientemente de las diferencias tácticas que podamos tener con los camaradas cubanos en cuanto a abordar los problemas de la guerra, o diferencias tácticas también con camaradas aquí mismo en Venezuela, debemos hacer un reconocimiento a la política de solidaridad
de internacionalismo proletario desarrollada por la Revolución Cubana desde el día en que llegaron al poder. Esta solidaridad de la Revolución Cubana se expresó en diferentes formas y llegó a su máxima expresión con la participación de cubanos en otras tierras fuera de Cuba, que indudablemente tienen que sentirnos y tienen que llenarnos de orgullo a los venezolanos, que también hemos compartido el criterio de que la guerra en América Latina no pertenece a ninguna nación en particular, sino que es una guerra de todo el continente. Por eso digo hacer un alto para reconocer y como un homenaje a aquellos cubanos que, como el Che Guevara, han muerto fuera de sus fronteras luchando por la liberación de América Latina. Nosotros compartimos el punto de vista y defendemos ese punto de vista de que cubanos puedan ir a otras latitudes y de que venezolanos también puedan ir a otras latitudes. Y es que esa práctica de los revolucionarios cubanos, que hoy podemos llamar la escuela guevariana, el estilo guevariano, la ideología guevariana, que es la continuación de la ideología bolivariana, ha constituido para los venezolanos no una idea en abstracto, sino una práctica permanente que se ha realizado a través de largo tiempo. Fue así como, por ejemplo, los patriotas a comienzos del siglo pasado, los patriotas venezolanos, encabezados por Bolívar, pudieron, con llaneros y centrales y orientales, con hombres de toda Venezuela, ir a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, no como conquistadores, sino como libertadores. Más aún, podemos reseñar un acontecimiento que apenas hace unos 11 años, el 14 de junio de 1959, el comandante Jiménez Moya invadió en una expedición a Santo Domingo y en ella participaron 15 venezolanos, 15 combatientes revolucionarios, y esa práctica se seguirá repitiendo cada vez más. Aquí en nuestros frentes de lucha armado en Venezuela, hay hombres de otras nacionalidades y han participado hombres de diferentes nacionalidades, argentinos, colombianos, europeos, españoles, de otras partes, han venido a dar su concurso y se les ha recibido como a venezolanos o como a latinoamericanos. Más que todo se les ha recibido como combatientes por la liberación nacional y el socialismo, combatientes del mundo. Nosotros, pues, digo, debemos reconocer esa doctrina que se aplicó en Cuba, particularmente la aplicó el comandante Ernesto Guevara, y la reivindicamos. Claro está que los revolucionarios en Venezuela, particularmente nuestro movimiento FLN-FAL, ha tenido algunas diferencias con los camaradas cubanos que las agencias internacionales han querido deformar. Pero estas diferencias son lógicas, son naturales, son necesarias entre revolucionarios. Sería idílico pensar que los franceses, marxistas-leninistas, piensen exactamente igual a los marxistas-leninistas venezolanos cuando se trata de problemas tácticos. Se hace necesario, pues, que cada país
aplique el marxismo-leninismo adaptado a sus propias condiciones y peculiaridades. Es aquí justamente donde surgen las diferencias entre revolucionarios, no solo de un país en particular, sino de un país a otro país. Pero estas diferencias en modo alguno lo pueden llevar a que se hagan irreconciliables al extremo de que sirvan de fundamento más bien para que el enemigo tradicional pueda golpear a los movimientos de liberación. A raíz de la publicación del libro del filósofo y periodista francés Regis Debray, Revolución en Revolución, naturalmente que se suscitó una polémica entre los revolucionarios de América Latina y en particular de Venezuela, y entre los venezolanos y los camaradas cubanos. Y tenía que ser natural y lógica. Los elementos sustentados por el filósofo Regis Debray no podían aplicarse mecánicamente a la revolución venezolana y en general a América Latina, porque el filósofo Regis Debray, en sus apreciaciones, no profundizó la realidad de América Latina y más aún tratando de combatir al dogma, al comunismo oficial, al comunismo esclerótico, al comunismo dogmático, trató de crear otro dogma en pequeñas recetas para que fueran administradas por los revolucionarios en América Latina sin discusión de ninguna naturaleza. Es aquí donde podemos conseguir el fundamento de las pequeñas diferencias que entre revolucionarios cubanos y revolucionarios venezolanos de nuestro movimiento existen. Esas diferencias podemos resumirlas en lo siguiente. La revolución cubana se realizó en un momento especial. Tenía un carácter eminentemente antidictatorial y democrática en su primera fase, la fase de la Sierra Maestra. Posteriormente, en la fase de la toma del poder, pasa al carácter socialista. Esto justamente es lo que diferencia a la revolución cubana del resto de las revoluciones que se van a hacer posterior a la revolución cubana. La revolución venezolana, por ejemplo, desde sus inicios adquiere el carácter de liberación nacional y socialista. Esta caracterización la obliga a efectuar un tipo de lucha, un tipo de frente, un tipo de organización muy distinto al de los camaradas cubanos. Por ejemplo, para el filósofo Regis Debray, en Revolución, libro muy difundido por Radio Habana, no le da importancia a la organización del Partido Marxista-Leninista de la Revolución. No le da importancia a la creación del Frente. Subestima la organización, el papel de la organización de las masas obreras, de las masas campesinas, de las masas urbanas. Subestima totalmente el problema urbano y reniega a un plano sumamente inferior el problema de la propaganda. Todos estos son factores complementos de la guerra, y subestimarlos lleva a endiosar, más allá de lo real, más allá de lo puramente verdadero, el problema militar y el problema del combate. El combate es un factor complejo, y reducirlo simplemente a disparar el fusil conduce a los fracasos que ha tenido la guerrilla en América Latina por aplicar un esquema incorrecto que no se correspondía con la realidad de estos países. Estas diferencias indudablemente fue las que nos llevaron a más o menos emitir nuestros puntos de vista y tener diferencias con los camaradas de la Revolución cubana.
y que después posteriormente han sido tergiversadas en forma intencionada por las agencias internacionales. Claro está, nosotros comprendemos que, y hemos podido observar con gran preocupación no solo de la jefatura de este movimiento, sino de la preocupación que observamos en los campesinos, en los obreros, en los estudiantes, en la gente pobre, que a cada rato nos pregunta, ¿qué pasa en Cuba? ¿Por qué Radio Habana no informa ahora como informaba antes? ¿Por qué el comandante Fidel Castro no habla como hablaba antes? El problema es que los 270 millones de habitantes que tiene América Latina se habían acostumbrado a oír la palabra verdadera, certera y firme del comandante Fidel Castro, y desde su tribuna podía hablarle un lenguaje nuevo, un lenguaje diferente, un lenguaje patético a las masas pobres, en una forma sencilla que las masas podían entender. Pero esa expresión del comandante Fidel Castro llegaba también en los mensajes que los periódicos, las emisoras de Cuba difundían en relación a la revolución de América Latina, al aliento que le daban. Era la época de la tricontinental, de la OLAS, de la primera y segunda declaración de La Habana, pero después de la muerte del comandante Guevara, ese pueblo ha observado que el comandante Fidel Castro ya no se dirige a estas masas de América Latina que esperan su palabra orientadora, su palabra de redención, su palabra de aliento, para seguirlas alentando. Y lógicamente, ellas y nosotros nos preguntamos, ¿qué ha pasado en la Revolución Cubana? ¿Ha tomado la Revolución Cubana otro rumbo? ¿Ha tomado otro camino que no sea el de proseguir la lucha por la liberación nacional? ¿Ha tomado la Revolución Cubana un camino que la desvíe de su rumbo que trazó, del rumbo que llevó al comandante Ernesto Guevara a morir combatiendo por la liberación de Bolivia y de América Latina en general? Esa es la interrogante que nos formulamos nosotros, que se formulan millones de hombres en otras partes del mundo. Nosotros hemos dicho categóricamente que la Revolución Cubana no puede aislarse del resto de los movimientos de América Latina, que ella necesita, que ella requiere para sobrevivir del apoyo de las guerrillas de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de Uruguay, de Guatemala, etcétera, etcétera. Y que a su vez estos movimientos de liberación, para sobrevivir y para desarrollarse y derrotar al enemigo, necesitan del apoyo de la Revolución Cubana. Es una interrelación mutua, de tal manera que nuestra apreciación es que no se puede construir el comunismo en un solo país, aislado del contexto de la lucha, aislado del proceso de combates, de guerrilla permanente en el resto del continente. Esa es nuestra gran preocupación, esa es nuestras inquietudes, y sí observamos que desde la muerte del comandante Ernesto Guevara ha habido como un alto, ha habido como un receso, ha habido como una especie de suspender el combate. Algunos hablan de que se trata de un alto transitorio, de que se trata de un alto momentáneo para, una vez recuperadas las energías con las metas económicas, los 10 millones de toneladas de azúcar, volver Cuba a la carga con el dinamismo de siempre, porque conquistaría más recursos y lograría más independencia económica. Pero nosotros nos preguntamos, ¿acaso escoger el camino de recuperarse económicamente hay que hacerlo sobre la base de sacrificar los planes concretos por la liberación nacional en una nación como es América Latina? Creemos que de hacerse así se están sacrificando los principios del internacionalismo proletario, los principios del continentalismo que tanto ha defendido el comandante Fidel Castro y que tanto ha defendido la Revolución Cubana y que por ella murió el comandante Ernesto Guevara. Por eso nuestro movimiento FLN-FAL quiere aclarar ante el mundo que son falsas las imputaciones que nos hacen de que hemos roto y de que hemos agredido a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana nos enseñó a decir la verdad, y particularmente el comandante Fidel Castro nos enseñó algo extraordinario,
que es a tener independencia de criterio. Si por algo lo han seguido las masas, lo han seguido los revolucionarios, lo han seguido los hombres que en montañas y en ciudades combaten, es porque el comandante Fidel Castro, con una absoluta independencia de criterio, podía enjuiciar los problemas del comunismo en el mundo entero, podía enjuiciar los problemas de los revolucionarios, y eso estamos haciendo nosotros precisamente, haciendo uso de esa independencia de criterio para exponer nuestros puntos de vista sin que por ello tengan que sentirse heridos otros revolucionarios, sino más bien tratar de discutir, tratar de polemizar hasta llegar a acuerdos favorables a la liberación, favorables a la revolución mundial contra la explotación y el imperialismo. A nosotros nos ha preocupado profundamente que revolucionarios de algunas partes del continente y particularmente de aquí de Venezuela se hayan hecho eco de las falsas imputaciones de la prensa nacional e internacional sin tomar en cuenta si eran verdad o no eran verdad. Nos parece que es hacerle el juego a la guerra psicológica que desde el Pentágono y desde el CIFA se realiza contra el movimiento revolucionario venezolano, de tratar de parcelarlo, de tratar de dividirlo, de tratar de cansarlo, de amainarlo para poder atacarlo mejor. Por allí aparecieron unas declaraciones a raíz de estas falsas imputaciones que se nos hacían de los dirigentes Simón Sáez Mérida, Américo Martín, Moisés Moleiro, tanto en la prensa como en comunicados públicos, donde nos atacaban a nosotros y a mí en particular, tratando de colocarnos en el terreno de que le hacíamos al juego al imperialismo en ataques a Cuba. Han podido consultar con nosotros primero para saber si era verdad lo que estábamos diciendo. Y yo me pregunto, ¿quiénes defienden más a la revolución cubana? ¿Quiénes defienden más al pueblo cubano? ¿Quiénes atacan más al imperialismo? ¿Aquellos que abandonaron la lucha armada? ¿Aquellos que abandonaron el fusil o nosotros que estamos todavía con el fusil en la mano luchando por la liberación de América Latina? En esto debe fijarse también el comandante Fidel Castro y debe fijarse la revolución cubana, que hay falsos defensores de la revolución cubana que, amparados en supuestas tesis teóricas, se lanzan más bien a dividir al movimiento, se lanzan a contribuir con los enemigos para que así sea golpeado el movimiento revolucionario. Nosotros consideramos que a pesar de nuestros modestos esfuerzos, que a pesar de nuestras dificultades, que a pesar de los problemas que confrontamos, contribuimos más con nuestras luchas en el campo y en la ciudad a derrotar al imperialismo norteamericano, que es el enemigo principal también del pueblo cubano. Contribuimos más a derrotar a las oligarquías de América Latina, que son también los enemigos del pueblo cubano. Es esta una necesaria aclaratoria para que se eviten tergiversaciones tanto nacionales como internacionales. Aprovecho esta oportunidad para decir que nuestro movimiento FLN-FAL, que ya lleva largos años de combate y que justamente este 23 de abril cumple 4 años de haberse reorganizado y de haber organizado también nuestro pueblo el Partido de la Revolución Venezolana, el Partido Marxista-Leninista, está dispuesto a reivindicar plenamente el pensamiento guevariano, el pensamiento del comandante Ernesto Guevara en lo relativo a la lucha de la creación de un ejército mundial contra el imperialismo y particularmente en lo relativo a la concepción de la lucha continental, de la liberación en el plano continental de América Latina. Nuestro movimiento lo ha expresado frecuentemente y por ello aquí le hemos dado cabida a hombres de Chile, de Argentina, de Cuba, de Italia, de España, de Colombia y de otras partes, y también estamos dispuestos nosotros, en la medida en que las condiciones lo permitan, a formar parte también de otros movimientos de cualquiera otra nación de América Latina o del mundo.
porque consideramos justamente que esta lucha no se puede enmarcar en las fronteras de Venezuela, que esta lucha es una lucha de conjunto, que es una lucha contra todo el sistema neocolonial e imperialista en el mundo entero. Precisamente hemos discutido, y así se lo hemos hecho llegar, hecho saber a otros dirigentes de otros países, sobre la necesidad de una coordinación efectiva y práctica de los movimientos que están con las armas en la mano, de que las ideas correctas de la OLAS, de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, se reivindiquen y que se rechacen aquellas que no correspondían a la verdad, porque en la OLAS hubo acuerdos positivos que deben ser reivindicados por todos los revolucionarios de América Latina y otros que deben ser rechazados porque no habían madurado las condiciones para una interpretación cabal de la estrategia continental. Pero la futura reunión de revolucionarios que se haga, la futura reunión de revolucionarios de América Latina que se haga, no debe ser como la OLA, donde estén presentes los revisionistas, donde estén presentes los reformistas. Deben estar presentes única y exclusivamente los que comparten la lucha violenta, la lucha armada, los que poseen los fusiles en la mano, los que van realmente a participar en la liberación nacional. Y por segunda vez formulamos, aprovechándolos a ustedes, la proposición de invitar a los revolucionarios de América Latina a una reunión en el plano continental. Pero esta reunión no puede ser en modo alguno una reunión para hacer propaganda, no puede ser una reunión de pompa, no puede ser una reunión de televisión, no puede ser una reunión de ruedas de prensa. Tiene que ser una reunión en las montañas de cualquiera de los países donde se está luchando, bien sea en Colombia, o bien sea en Venezuela, o bien sea en Brasil, o bien sea en Guatemala. Y es una reunión no para la propaganda, sino para desarrollar la guerra en el plano continental, y que de allí salgan ideas claras que puedan ser aportadas, y que inclusive, si es necesario que los esfuerzos de los venezolanos tengan que ponerse en Colombia, o tengan que ponerse en Guatemala, o tengan que ponerse en Bolivia, hacia allá tenemos que trasladarnos, porque sería un punto del continente desde donde se podría golpear mejor